el doctor Javier Oliva, experto en Fuerzas Armadas, y Luis Vidales de Sánchez, especialista en materia de seguridad nacional. Luis, Javier, bienvenidos a los dos. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Javier. Pues gracias, el balón está ahora en la cancha del próximo presidente de la República y próximo comandante de las Fuerzas Armadas de este país, Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo ven el panorama? Hoy dijo López Obrador que no solamente con medidas coercitivas se puede atacar el problema de la seguridad, que hay que atender a los jóvenes. ¿Ustedes cómo ven la situación? Sí, a mí me parece que desde 1994 los gobiernos sucesivos han incurrido en el error, incluyendo de atacar las evidencias y no las causas. Sí me parece que, como señala el presidente electo, hay que analizar cuáles son los efectos que están generando toda esta distorsión en materia de seguridad pública, y no solamente, incluso la Ley de Seguridad Nacional en su definición, en el artículo 3º, dice que son acciones destinadas de manera inmediata a atender el asunto de seguridad nacional, cuando deben ser medidas preventivas. No reactivas. Y desde el gobierno Zedillo hasta la actualidad, los gobiernos se han encargado de reaccionar y no de tener una agenda propia. Entonces, en ese sentido me parece muy atendible esa parte, aunque falta el marco jurídico para las Fuerzas Armadas. Eso es cierto. ¿Tú consideras que sí se necesita un marco legal? Indudablemente se necesita la Ley de Seguridad Interior, porque incluso ya algunos senadores han propuesto que esa ley no pase. Muy bien, yo le pregunto a esos senadores, muy bien, esa ley no, ¿cuál sí? Luis. Pues yo concuerdo con Héctor. Javier. Perdón, Javier. Mira, yo creo que lo importante es darnos cuenta que nuestro ejército son nuestros jóvenes. Algo que me gusta mucho de este día es que hoy día 13 hay que recordar, hay que irnos al pasado siempre para aprender las lecciones. Hace muchos años, en 1847, si no mal recuerdo, pues nuestros jóvenes estaban defendiendo nuestra bandera en el castillo de Chapultepec. De eso se trata lo que estamos celebrando hoy de los niños héroes, que no fueron 6, fueron 26. Por cuestiones políticas en la época de Porfirio Díaz mencionan que fueron 6, pero realmente fueron un grupo de 26 jóvenes que dieron su vida por la bandera. Ahora tenemos un grupo de jóvenes muy numeroso de la UNAM, compañeros de la UNAM como tú y como yo, y del Politécnico, que están presentes como lo estuvieron hace 50 años, haciendo valer el cariño a México, haciendo protestas muy válidas, pero pacíficas. Yo creo que nuestros jóvenes del ejército y nuestros jóvenes de las escuelas, del campo, ahorita están teniendo una época dorada en una situación de una democracia incipiente quizá, pero tersa. Tenemos una democracia tersa, tenemos un ejército fuerte, en el sentido de que él es el que nos está dando la caución en cuestiones de seguridad. Lamentablemente no hemos desarrollado una policía, una gendarmería, porque eso lleva muchos años. Y bueno, con estas esperanzas en esta cuarta transformación, yo creo que uno de los ejes fundamentales es nuestro ejército, nuestra Fuerza Aérea y nuestra Marina, que van a estar siempre, como lo han estado desde casi siempre, leales al presidente. Ahora, la pregunta exactamente es cómo estará la relación del próximo presidente de la República con las Fuerzas Armadas. Él les llama el pueblo uniformado. Durante la campaña él fue muy duro, criticando la actuación del Ejército y la Marina, ¿no?, en varios operativos, con desenlaces desafortunados. Desde antes de que fuera candidato a la presidencia también había sido muy duro. Y lo que tenemos más reciente es lo que dijo apenas en agosto, después de reunirse con los titulares de la Sedena y de la Marina, diciendo, en realidad no podemos prescindir de los militares y de los marinos en estos momentos para las tareas de seguridad pública. ¿Cómo está la relación con las Fuerzas Armadas? Bueno, en términos generales hay alrededor de 55,000 militares, me refiero a integrantes de las 3 Fuerzas Armadas, en labores de seguridad pública, que estrictamente hablando no les compete. Es decir, cada vez que veamos militares en labores de seguridad pública es porque alguna autoridad, alguna oficina civil no hizo su trabajo o no respondió, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, Olivia, es muy importante señalar que las relaciones entre el próximo presidente de la República y las Fuerzas Armadas no debe tener lugar en ningún sobresalto. Yo recuerdo cuando... ¿Va a ser institucional como en 1989, cuando el PAN ganó la primera gobernatura en Baja California, se especulaba que qué podía pasar con las fuerzas, no pasó nada. En el año 2000...
básicamente yo considero personas que no se han instruido en la historia de México, que no conocen el desarrollo institucional ni la doctrina militar del país, generan intrigas, rumores, imprecisiones. Y las Fuerzas Armadas, como bien apuntaba Luis hace un momento, siempre han estado al lado del auto. ¿Por qué? Porque es muy importante. Uno de los grandes soportes de la democracia en México son las Fuerzas Armadas, a diferencia de lo que ha ocurrido en la mayor parte de los países latinoamericanos. Esto es historia, ¿eh? No es un asunto de interpretación personal. Ahí está la historia que demuestra que los militares en México, desde mis estudios, son los únicos en el continente americano que piden leyes para actuar. Lo han hecho en 2 años consecutivos, por lo menos en discursos, el 20 de noviembre del 2016 y el 20 de noviembre del 2017, primero el almirante secretario, después el secretario de la Defensa, pidiendo una ley de seguridad interior. En la mayor parte de los países latinoamericanos donde los militares actúan, hacen a un lado las leyes. Y esto me parece que la nueva clase política debiera tomarlo en consideración. Eso me parece que es fundamental. Ahora, pero la Ley de Seguridad Interior, ya que mencionas el tema, y que también va a ser un asunto importante saber qué ocurre con la misma en el próximo gobierno, ahora está siendo analizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero ha sido muy criticada por organizaciones civiles, no solo en México, sino internacionales, en el sentido de que normaliza algo que debería ser una excepción, y es la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. ¿No? Que, bueno, esto ocurrió con Felipe Calderón cuando sacó al ejército a las calles porque las policías no funcionaban para atender la seguridad pública, pero ellos se han quedado. ¿Debe haber un marco de verdad o se debe fortalecer a las policías, que es un pendiente que está ahí, que no se ha logrado? Es un absoluto pendiente. Una ley de seguridad interior protege al pueblo, protege a los ciudadanos, protege a los militares, protege los protocolos de comportamiento. Cuando hay una ley, un reglamento, un protocolo y cada quien lo respeta, las cosas Pero no vuelve permanente la presencia de las fuerzas públicas. No, porque realmente necesita uno conocer y convivir y a veces lamentablemente es difícil. Yo quiero decirte que tengo el honor, siendo civil, siendo empresario, de tener amigos de más de 40 años que son militares, que entraron con esta aspiración de hacer su carrera. Como tengo amigos, platicábamos, que son escritores de la UNAM y que unos están, y me ha tocado, que a veces estoy con unos de un lado y con otros del otro, por ejemplo, como eventos como la OMC en Cancún, que había una protesta, pues somos los mismos, nos conocemos. Aquí el punto es, si tenemos una regla del juego clara y todo el mundo la respeta, eso es en bien de todos. Hay injerencias, y no nacionales nada más, hay injerencias del crimen organizado, hay injerencias internacionales que quieren debilitar a México por cuestiones comerciales, por cuestiones inclusive ideológicas. Nuestro país es un país fuerte, somos la 14ª o la 12ª economía según lo querramos ver. Nuestro ejército es un ejército de paz. Yo recuerdo, platicábamos hace rato, hace un año, estábamos con ellos en Oaxaca viendo, poca gente se da cuenta de esto, pero hace un año, durante 100 días después del sismo, las organizaciones sociales como Rotarios acopiaron más de 1000 toneladas de ayuda humanitaria desde Tijuana hasta Oaxaca y se dispersaron perfectamente durante 100 días. Claro. Sí, esa era la vocación que solía tener nuestro ejército, ¿no? Nuestras Fuerzas Armadas, esta vocación de paz. Pero desde que está la llamada guerra contra el crimen organizado, esto ha venido cambiando, esa es la verdad de las cosas. Quisiera plantearles lo siguiente. En un cierre de campaña, López Obrador, me parece que en San Luis Potosí, él se refirió a las Fuerzas Armadas, dijo que no tenían nada que temer, que estaría un almirante y un general al frente del Ejército y de la Marina, como siempre ha sido, pero cabe la posibilidad, o se podría estar debatiendo dentro del equipo de López Obrador, la posibilidad de que estuviera al frente un civil. ¿Qué piensas, Javier? Me parece que es una... Primero porque tendría que fusionarse las dos secretarías, ni modo que tengas un secretario de la Defensa Civil y un secretario de la Armada Militar, ¿no? Tendrías que fusionarlos, crear un Estado Mayor conjunto, modificar una serie de preceptos legales, doctrinarios, que si además vas a crear la Secretaría de Seguridad, que todavía no sabes si se va a llamar ciudadana o pública. La Guardia Nacional ya no va, por lo pronto. Entonces, tendrías dos focos de transformación institucional que en medio del peor repunte de la criminalidad en la historia del país en los últimos 20 años, no sé si eso ayude. A mí me parece tener un secretario de la Defensa Civil, no sé si eso nos haga más democráticos.